Sí, espera, por favor, no te vayas. Soy el profesor Hermes José González y en esta ocasión estamos en la disertación del libro de Génesis, capítulo 11. Ya llevamos 11 capítulos del libro de Génesis y para mí ha sido un gran aprendizaje. He aprendido tantas cosas bonitas de la creación, de los acontecimientos suscitados allí en este contexto, quizá un contexto de creación creativo, donde el ser humano hace un contacto directamente con Dios, porque allí está atendiendo directamente a Dios. Estamos hablando acerca de este libro y aquí en el capítulo 11 se habla de una torre de Babel. Se dice que el hombre quiso e intentó llegar hasta donde Dios y fueron confundidos. Yo no sé por qué siempre el hombre ha querido ser superior a Dios, superior a quien lo hizo. Y déjame decirte que para ser superior a Dios, como dice la canción por ahí, tendremos que volver a nacer de nuevo, señores. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más grande aquel que crea, aquel que nos hizo, ese Dios maravilloso. Y allí estos hombres intentaron quizás ponerse a la medida de Dios, pero Dios tuvo que confundirlo. A lo mejor quizás si fuesen trabajado en equipo, como nos enseñó su palabra, que el trabajo en equipo es algo muy importante en el ser humano. Allí entendemos que hay situaciones y momentos agradables para el ser humano o totalmente desagradables. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Comparece la palabra hebrea balal, confundir. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad, y después que engendró a Sala 403 años, engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijas e hijos. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos
e hijas. Nacor vivió 29 años e engendró a Tarec. Y vivió Nacor después que engendró a Tarec 119 años, engendró hijos e hijas. Tarec vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tarec. Tarec engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Tarec, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Marán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Tarec a Abraham su hijo y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos en Ur de Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tarec 205 años. Y murió Tarec en Harán. Y qué maravilloso es cuando nosotros entendemos. Por allí dice una pluralización que me llama mucho la atención. Descendamos y confundamos. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, es algo así como alusivo a la creación. Es algo así como que hay personajes allí hablando acerca de esta creación que Dios ha venido teniendo su contacto con esta creación. ¿Qué ocurre? Que allí en los contextos donde, en estos acontecimientos que estuvimos leyendo, nos podemos dar cuenta que el hombre quiso llegar hasta donde estaba Dios. ¿Y qué pasó? Que fueron confundidos. ¿En dónde? Dios le dice muy claro, si ellos trabajan en equipo, si ellos se unen en lo que están haciendo, entonces van a llegar hacia su meta. Y la meta de ellos era alcanzar donde estaba Dios. Entonces, descendamos. Entonces, confundamos. Y nos encargaremos de esta situación. ¿Y cómo? Primero, divides y vencerás. Fue el primer principio que pude visualizar allí. Divides y vencerás. ¿En qué parte? Porque como estaban trabajando en equipo y Dios sabía muy bien que si el hombre se lo proponía, el llegar iba a llegar. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con ese conocimiento cognoscitivo de saber que sí se pueden hacer las cosas, que sí se puede llegar al punto, aún sin saber que tú puedas llegar, vas a llegar. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios le cambió su lenguaje. Cada uno empezó a hablar de una manera distinta, cada uno empezó a hablar de una manera diferente. Me imagino que allí salieron los africanos, los asiáticos, los chinos, los japoneses, y cada habla por su lenguaje. Y ahora ya es conocido diferentes lenguajes, pero allí fue donde se dio el cambio de lenguaje. El hombre siempre iba a hablar una sola lengua, pero eso fue lo que permitió cuando el hombre prevaricó allí, haciendo esa torre de Babel, prevaricó. Y allí, en esa torre de Babel, no fue muy bien mirado por Dios, porque Dios fue quien hizo al hombre. El hombre siempre dispone, siempre ha querido hacer cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios, y buscamos diversos acontecimientos que el hombre ha querido hacer para acercarse quizás a la presencia de Dios. Cuando esto ocurre, entonces suele suceder que hay momentos de inspiración en el hombre que a lo mejor no son inspiraciones divinas, y busca algo distinto, algo diferente. Salomón lo hizo, el rey David lo hizo, José lo hizo, infinidades de líderes patriarcales que cometieron diversos tipos de errores en la vida, porque sencillamente Dios demostró que el único perfecto se llama Jesús de Nazaret, porque sí lo demostró. Y entonces allí entendemos que de Dios es totalmente la gloria, que de Dios es totalmente la honra, y que de Dios es totalmente la alabanza. Entonces allí en ese capítulo 11 observamos que nació el lenguaje, los diversos tipos de lenguaje.
Ahí no dice qué tipo de lenguaje, pero dice los lenguajes, los confundió a través del lenguaje. Sígueme y comparte, suscríbete a mi canal, soy el profesor Hermes José González. Dios te bendiga, Dios te guarde, aprendamos juntos de la palabra de Dios, lo mejor está por venir. Amén.